Definición de concepto mágico religioso. Pensamiento. Emana del latín, más exactamente podemos determinar que procede del verbo pensare, que puede traducirse como pensar. Mágico. Este vocablo que tiene su procedencia en el griego en la palabra mageikos, que significa relativo a lo natural. Aquella está conformada por dos partes muy bien diferenciadas, magos, que es sinónimo de mago, y el sufijo ico, que es equivalente a relativo a. Aquello, traído a la experiencia mediante la actividad intelectual, es el pensamiento. Se trata del producto de la mente, surgido a través del raciocinio o de las abstracciones de la imaginación. El concepto de religión tiene su origen en el término latino religio y se refiere al credo y a los conocimientos dogmáticos sobre una entidad divina. La religión implica un vínculo entre el hombre, Dios o los dioses. De acuerdo a sus creencias, la persona regirá su comportamiento según una cierta moral e incurrirá en determinados ritos, como el rezo, las procesiones, etc. Según el científico Pepe Rodríguez, el pensamiento mágico desde sus inicios y aún actualmente en todas las culturas primitivas contemporáneas cumple un papel fundamental para afianzar la supervivencia del ser humano y en numerosos casos impulsar su desarrollo cultural. Sin la aparición del pensamiento mágico, el ser humano aún permanecería anclado en sus primeros estadios de evolución. Según Julio Caro Baroja, durante mucho tiempo se sostuvo la tesis de que el pensamiento mágico era más antiguo o primitivo que el pensamiento religioso y que los procedimientos mágicos, benéficos o maléficos, eran anteriores en conjunto a los procedimientos propios de las sociedades con una religión organizada y con ritos adecuados para interpretar el favor de la divinidad o de las divinidades. Del conjuro con que se expresan la voluntad y el deseo, se pasó a la oración, que implica acatamiento y vasallaje. Fraser fue el autor que acabó de perfilar esta teoría, aunque era consciente de que los hechos que se repuntaban como mágicos muy a menudo se daban asociados a los considerados como religiosos. En ese caso, daba por sentado que los primeros correspondían a una fase diferente y anterior a la de los segundos. El agua en sus diferentes manifestaciones, la luna y el sol que determinaban muchos comportamientos de los seres vivos, incluidos los de los seres humanos, los ciclos estacionales sucediéndose con periodicidad, el volar de las aves, la capacidad reproductora de los seres vivos, la serpiente, el ciclo vital de los árboles y las plantas de los que dependían su supervivencia, las características específicas de los grandes animales, bóvidos, cérvidos, felinos, osos, jabalíes, etc., que les eran más próximos y accesibles. Todos esos elementos conjugados con el pensamiento mágico permitieron construir mediante analogías las primeras abstracciones capaces de facilitar una interpretación del micro y el macrocosmos, una base que posibilitó emprender las primeras clasificaciones del universo percibido por los sentidos, ordenando sus elementos y fenómenos dentro de un conjunto de categorías coherente y en consecuencia alejaron a nuestra especie de la incertidumbre, creando orden. A manera de conclusión, podemos decir que la magia designa las creencias metafísicas cuyo elemento central y diferenciador es la capacidad humana de modificar la realidad sin medios estrictamente casuales. La magia en general es también designada a menudo como brujería. Muchos inventos modernos son magia para las sociedades primitivas y suplen las capacidades buscadas por los antiguos magos. La religión, a veces usada como sinónimo de fe o sistema de creencias, se define como creencias sobre todo lo que concierne a lo sobrenatural, sagrado o divino,
y a los códigos morales, prácticas rituales, valores e instituciones relacionadas a dicha creencia. En ocasiones, la palabra religión se usa para designar lo que debería de ser llamado religión organizada u organización religiosa, es decir, organizaciones que dirigen la práctica de ciertas religiones, frecuentemente bajo la forma de entidades legales.